Para ser pionero, tienes que creer en lo que haces y hacer cosas que nadie ha hecho antes. En este episodio, María Ángeles León López, fundadora de Open Value Foundation, cofundadora de Spain Up y de Global Social Impact. Es una historia de propósito personal, un propósito compartido. El cómo, al conocer a su marido, ambos deciden adoptar una actitud humanitaria. De nuestro bonus, un tercio lo vamos a dedicar a la filantropía. Y esto lo vamos a mantener en el tiempo. Y esto lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Lo que comenzó como una humilde contribución personal, a día de hoy ha dado forma a varios vehículos de inversión y ha convertido a la compañía en uno de los grandes pioneros de la inversión de impacto en España. 64 millones de inversión y una estrategia de value investing donde la filosofía está bien clara. Si de verdad quieres generar independencia económica, invierte en empresas a largo plazo y genera oportunidades. Espera. Antes de empezar, quiero decirte algo. El podcast que vas a escuchar es posible gracias a eMascaro, una compañía para la que cada uno de sus proyectos es un viaje a Ítaca, un camino lleno de aprendizajes, transformación e innovación. Y como creadores de proyectos digitales que son, apoyan el emprendimiento y la transformación, porque el camino, el viaje, es más importante que la meta en sí. María Ángeles León López, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de que me hayas invitado. Yo estoy súper encantado de hablar contigo hoy, seguro que va a ser inspirador y tengo muchísimas ganas de hablar. O sea que, si te parece, vamos a empezar porque, claro, María Ángeles, tú eres fundadora de Open Value Foundation, cofundadora de Spain Up y también de Global Social Impact. Pero sí que es cierto que antes de iniciar tu carrera estuviste trabajando en Telefónica, si no me equivoco, más de 20 años. A mí me gustaría saber qué hacías en Telefónica y qué tal esta experiencia. Pues mira, la verdad es que aprender, porque debía llevar como 10 años de carrera profesional en varias empresas pequeñas, algunas relacionadas con las telecomunicaciones, otras no, y allí entré, ya que lo podemos decir, porque quería conciliar mi vida personal con mi vida laboral, y pensaba que una empresa grande en la que podías pedirte reducción de jornada, bueno, pues que me podía ayudar a esto, ¿no? Entonces ahí empecé haciendo marketing, que es lo que yo estudié y lo que me ha gustado siempre desde el principio, para data centers. Pues esto debió ser en el año 2000, 2001. Llegamos tan pronto para hacer marketing de data centers, imagínate que es tan claro, que fue muy costoso, pero bueno, andando ahí el camino, tengo un jefe que me dice que qué marketing ni que nada, que lo que yo sé es buena comercial. Y entonces estuve muchos años pues vendiendo a medios de comunicación primero, redes, espacio en los data centers, móviles, de todo, ¿no? Yo vendía a gran cuenta, que lo llamaban. Y en esos años 2006-2007 me trago toda la crisis de los medios. Tenía de clientes Agencia F, al Mundo, a televisiones, nada, empieza todo eso a caer y era reducir facturación y ayudarles a pasar el trago de que el contenido ya no valía. Bueno, fue una época de mucho aprendizaje y muy dura, y es que el contenido sigue sin valer. Ya han pasado 20 años que yo digo, ¿cuándo se va a volver a reconocer la labor periodística? ¿No? Sí. Y bueno, llegaremos, pero todo esto son ciclos. Y después de eso estuve llevando cuentas de banca, financieras, y aprendí mucho. Entonces, ¿qué he hecho en Telefónica durante casi 20 años? Aprender. Una empresa tan grande a veces te fagocita, porque si tú quieres solo dedicarte a tu trabajito, pues haces tus horitas y te vas, pero también te da muchas oportunidades porque es muy grande, entonces conoces un montón de gente y de áreas, y si te quieres mover te puedes mover, entonces yo estoy muy agradecida. Luego profundizaremos con esto, pero dices lo de aprender y me parece muy, muy interesante porque te tengo como una persona súper emprendedora. Entonces creo que también esto te ayudó mucho a ir marcando lo que querías hacer. Claro. Luego iremos viendo, pero bueno, Sí. Vamos a retomar en esta primera parte. Hay algo que sí que me gustaría que tú me confirmaras, porque tú iniciaste también en un aspecto muy filantrópico e incluso creo que ya desde que don Francisco Paramés, Paco Paramés y tú os casasteis, tomasteis una decisión a este respecto, ¿puede ser? Y yo creo que al haberla hecho tan temprano, en el que nuestros sueldos eran bajitos, bueno, pues decidimos que un tercio de lo que nos llegaba de bonus anual lo queríamos dar. En aquel momento, pues que era a África, a la monja amiga de mi abuela, ¿no? Y esto a los años, pues claro, Paco, que ya sabéis, le fue muy bien los negocios, y el 30% de su variable, aquello que era nada y menos, se convirtió en, vamos a hacer una fundación para gestionar esto un poco profesionalmente, porque ya empieza a ser mucho.
Si nos hubieran dicho en aquel momento que íbamos a acabar donando una cantidad tan importante anualmente, igual no lo hubiéramos hecho, porque es que es muy importante cada año, pero como coges el compromiso cuando eres pequeño y joven, y es un compromiso, porque lo que yo sí entendía es que estos proyectos necesitaban ayuda durante muchos años, no podía ser este año hago, el año que viene no, pues nos ha llegado a donde estamos. Muy bien, o sea, pero sí que desde el principio dijisteis que esos bonus que teníais, un tercio de ellos iba a dedicarse a la filantropía. Claro. ¿Y esta actitud es algo que te inspiró en la familia o es algo que viste en alguien o era algo muy propio y característico en ti y en Paco? Pues mira, es que creo que era característico de los dos. O sea, mi vocación de servir a otros es desde que soy chiquitita y en eso el cole de mis monjas misioneras que te enseñan los primeros niños leprosos, que es que yo soy muy mayor, y tú flipas y entonces vas a tu casa, lo explicas, no te hacen caso, entonces coges el bolso de tu madre, te lo llevas para el colegio, ya empieza tu circuito de igual lo que tenemos aquí que nos sobra y que no nos hace falta, pues puede ser para compartir con otros, ¿no? Y cuando me caso con Paco y nos conocemos, él en el fondo es un mecenas también. Yo más en el mundo de las personas, ¿no? Me ha conmovido siempre las menos oportunidades de otros porque yo tengo esta suerte y otros no, ¿no? Siempre. Pero desde la señora que venía a ayudar a mi madre en casa, era, ¿tú por qué no quieres aprender a leer? Yo te enseño y cuando aprendas a leer vas a poder estudiar y tal, ¿no? Y él en el mundo de las ideas, ¿no? Paco siempre ha querido apoyar a gente un poco contraria al status quo, ¿no? Precisamente para dar oportunidades y libertad a otros de opinión financiera, ¿no? Entonces nos juntamos ahí los dos. Hemos tenido a veces nuestras discusiones de yo quiero vacunar a niños en Etiopía y en la hambruna hay que trabajar, y él me llevaba a Inglaterra donde había un think tank para el desarrollo de las libertades y la democracia en África, ¿no? Y era como, hostia, ¿cómo dividimos esto este año, no? Sí, sí. Entonces, bueno, hemos ido muy de la mano, sí, pero los dos creo que con una vocación por el otro, por siempre percibir que teníamos suerte. Muy bien. Ahora que hacéis inversión de impacto, a mí me gustaría que me contaras o me dijeras cuál es la diferencia entre la filantropía y la inversión de impacto. Pues esto viene de hacer filantropía durante bastantes años y Paco de vez en cuando pensar, yo lo voy a dejar, me voy a montar por mi cuenta, quiero más libertad, quiero tal. Y yo era, bueno, pues estupendo, los niños los pasamos a colegios públicos, que son muy buenos en España, nos vamos a vivir a Murcia, mi cosa era siempre Murcia, que me parecía una ciudad medianita, maja, con buen clima y tal. Pero llegó un momento en que era, todo esto muy bien, pero todos estos proyectos en África, ¿qué hacemos, no? Y entonces fue empezar a pensar es cómo esto puede ser más sostenible, ¿no? Habríamos creado unas dependencias cuando lo que queríamos querer era desarrollo de esas comunidades, y entonces empezamos a estudiar las microfinanzas que estaban de moda. En el 2006 es cuando gana el profesor Yunus el Premio Nobel de la Paz, Grameen Bank, todo esto, y descubrimos en Estados Unidos una chica que escribió una carta en el Economist que se llamaba Jacqueline Novogratz y tenía una organización que se llamaba Acumen, y Acumen hacía inversiones de $1, $2, $3 en pobreza en Kenia, en Bangladesh, y para nosotros fue su capacidad inversora de toda la vida. Mi entendimiento de la filantropía y de las necesidades pues convergieron en algo que era más sostenible financieramente y que es que además respetaba mejor la dignidad de esas personas. Yo pensaba siempre, si yo estuviera viviendo aquí, si me hubiera tocado nacer en el lado malo del mundo, ¿qué querría? ¿Que me dieran todos los años, toma esto porque tú no te lo sabes ganar? ¿O que me dijeran todos los años, mira tía, te doy esta oportunidad de desarrollarte? Yo quiero la oportunidad. No me lo des, déjame desarrollarme, que yo valgo para algo, no sé bien lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace una relación económica? Nos pone a ti y a mí al mismo nivel. Yo tengo derechos y obligaciones y tú tienes derechos y obligaciones. Entonces, inmediatamente la relación se vuelve de igual a igual. Cuando en la filantropía la relación es muy paternalista, aunque no quieras, ¿no? Y nosotros, que nos encantaba, y lo cuento siempre, llegar en Navidad, ver los proyectos maravillosos, habíamos comprado una ambulancia que había hecho todo esto, estábamos apoyando esta maternidad, pero muchas veces hacían, y nos preguntaban, ¿y entonces este año qué hacemos? Y allí, con los niños, pues vamos a hacer esto. Me he arrepentido tanto de todo esto, que he pensado, pero ¿en qué momento desde un salón en Pozuelo tú puedes estar opinando lo que va a pasar en un pueblín en Uganda, ¿no? Una relación económica nunca es así, es un señor que tiene un pequeño negocio en Uganda que te dice, mira, mi negocio es este y necesita esto. Y tú dices, ah, vale, pues
¿no? Es como mucho más de igual a igual. Y después genera desarrollo y empleo. Lo que nos pasa en un colegio en Uganda, en Mali, o donde estemos, es que esos niños acaban el cole, primaria, secundaria, y vuelven a su casa porque no hay otra cosa más que seguir cultivando el poco terreno que tienen. Cuando tú creas una empresa estás dando oportunidades de trabajo a un montón de gente en esa misma región, ¿no? Entonces es que fue empezar a hacer las inversiones y a darnos cuenta que aquí hay un mundo nuevo. Si de verdad quieres dar independencia económica, que será siempre la mentalidad de Paco, a gente que nació en un sitio donde las oportunidades son cero, genérales oportunidades, intenta generar oportunidades, pero siempre que sean ellos los que piensen, esta es la empresa que voy a montar, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Y me hablabas de Yunus y de Jacqueline de Acumen, que sí. Para mí son mega referentes mundiales, ¿no? Y sobre todo por lo que me cuentas, entiendo que inicialmente era mucho también tema de microcréditos, que ayudaban a, pues a lo mejor a emprender a muchas empresas, Justo. a muchas personas, ¿no? A nivel Profesor individual. Yunus es todo microfinanzas. Nosotros empezamos a hacer microfinanzas en Tanzania, pero nos dimos cuenta muy rápido que ya era una industria, en el 2006 ya era una industria grande. Cada pueblín en el que teníamos, apoyábamos algún colegio, hacíamos algo, había una microfinanciera. Entonces, muy rápido nos dimos cuenta que igual no hacía falta más capital. Fue a través de Acumen y Jacqueline en el que vimos, espérate, no hace falta la microfinanza, ya está, ¿no? El que compra 2 cabras y al final crece y luego además planta café y no sé qué, no sé cuántos, está como medio solucionado. Sí. Pero invertir en empresitas un poco más grandes, no, y no tienen acceso a capital, claro. Entonces, ese fue nuestro viaje, microfinanza y luego ya inversiones más grandes en compañías. Private equity, muy Justo. bien. Entonces hablabas de Francisco García Paramés, que es un referente en el mundo de la inversión y es tu marido, y a mí me gustaría saber, me parece súper interesante entender cómo son las conversaciones, qué cosas os unen, qué cosas os separan, qué cosas veis distintas. Claro, pues mira, ya te he contado vamos a apoyar las ideas o vamos a apoyar las necesidades urgentes, ¿no? Y ahí ya convergimos y yo entendí muy bien que la filantropía es a muy largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que compartimos mucho? La paciencia. El saber que lo que estamos construyendo ahora no es para mañana, ni para dentro de 1 año, ni 2, sino que es como para el futuro, ¿no? Yo cuando ellos lanzan Cobas y ya hay como una independencia de pensamiento, intento buscar mucho cuál es el impacto social que tiene Cobas, esa manera de invertir en la que coges compañías que están cojas, porque el mercado no las valora, porque han tenido un bache grande, porque tal, que es lo que hace el value investing. Entonces las invierten en esos momentos y tienen la paciencia de llevarlas de la mano hasta que otra vez les va fenomenal y soltarlas para que venga el siguiente inversor que quiere esa etapa. Se parece un poco a lo que hacemos, porque es largo plazo, mucha paciencia, empresitas que están en zonas del mundo donde nadie las mira y que las vas acompañando hasta que tú has sido el primer inversor internacional y cuando las sueltas tienen 5, 6, 7 inversores internacionales y ya, ¿no? Ese racional es parecido. Él siempre dice que lo que hacemos es súper complicado. Me dice, tía, es que os habéis metido, o sea, es lo más difícil. Si lo mío es complicado, lo vuestro, ¿qué te cagas? O sea, ¿cómo estáis pensando? Pues lo vamos haciendo, pero hay mucha filosofía value en lo que hacemos. Es inevitable. O sea, los dos gestores, tanto el del Fondo Africano como el del Español, han leído el libro de Paco, cuando pueden se llevan a los de su equipo a comer para que les cuenten cosas. Si de repente estamos invirtiendo aquí en España en algo de hostelería, pues nos vamos a ver qué piensan ellos. Bueno, ahí hay sinergias y las conversaciones en la parte de inversión, a ver, aprendemos todo de la filosofía que ha traído Paco a España, todo. O sea, no hay una porosidad de nuestra zona a la suya, es todo al revés, ¿no? ¿Me hablas de más escuela austriaca o...? Totalmente, ¿Sí? o sea, la acción humana mueve mucho al value, digamos que desde el framework hacia lo que ellos hacen, ¿no? Para nosotros es bottom-up. Nosotros vivimos de la acción humana hacia la creación de la compañía y hacia el crecimiento. Entonces, convergemos, pero para lo que utilizamos ese framework unos y otros es distinto, ¿no? O es complementario. Muy bien. Pues mira, voy a aprovechar lo que estás comentando, porque hay una persona a la que sigo mucho que es Naval Ravikant, que tiene una frase que me gustaría ver cuál es tu opinión. ¿Bien? Él dice, en un juego a largo plazo parece que todo el mundo se está haciendo rico en conjunto. Y en un juego a corto plazo parece que todo el mundo se está haciendo rico de forma individual. Hacerse rico. Es que no me gusta ese concepto. Muy bien.
yo pienso que a largo plazo se consigue crecimiento sostenible. A muy corto, tácticamente puedes tener suerte, pero es que para mí todo lo que vale en la vida necesita madurar. Tenemos embarazos de 9 meses y tenemos luego mucha crianza hasta que somos autónomos. Lo nuestro humano es a largo plazo, entonces crecimiento a largo plazo me parece que sí, que dices, bueno, tácticamente a lo mejor hay uno o dos que se enriquecen rápido. Sí, o sea, hay algo de verdad en lo que él dice, pero es que esto de hacerse rico... Es el concepto que no te cuadra. No me cuadra tanto, no, sí, con lo que hacemos. Muy bien. Pues mira, voy a aprovechar que nos hemos metido en este contexto porque yo hay una cosa sobre la que reflexiono mucho. Hay una persona que quiero pensar que es un poco padre de la economía actual, que es Adam Smith. Adam Smith tiene varios libros. 2 de ellos, que en principio él los concibió de forma conjunta, son La riqueza de las naciones, donde evidentemente él habla de la mano invisible y de cómo la libertad es lo que hace que las economías vayan funcionando, y hay otro que es La teoría de los sentimientos morales. Me resulta muy curioso que básicamente la riqueza de las naciones hable y haya conformado la economía actual, y la teoría de los sentimientos morales, donde él decía que al ser humano le hace feliz hacer felices a los demás, haya pasado prácticamente desapercibido. ¿Por qué puede ser esto? No lo sé. Mira, ¿sabes lo que pensaba? Que hemos debido entender como una evolución de su pensamiento. Entonces hemos despreciado lo anterior cuando van súper unidos y estudiamos solo lo último que publicó, ¿no? Porque eso parece además que si volvemos al corto plazo, si tú ves las cosas a corto plazo, quizás la riqueza de las naciones, la mano invisible tal, y lo otro es para hacer cosas a largo plazo. Entonces, creo que lo hemos desechado como un pensamiento evolutivo. Este hombre evolucionó y debió pensar que en su primer libro se equivocó y nos quedamos con el segundo, pero él en ningún momento dice, no, lo que dije ahí está mal, sino que para algunas cosas utilizar esto, pero la base es la original. Muy bien. Qué bueno que me hagas esta pregunta, es que me encanta. Sí. Bueno, puede ser más filosófica, pero creo que vosotros sí que conjugáis las dos cosas. Correcto. Claro, exacto, lo que intentamos es que la capacidad la necesidad del ser humano de hacer cosas en conjunto y ayudar al otro y no dejar a nadie atrás es lo que hace que la inversión de impacto tenga tanto sentido. Si tú a un tío le dices, ¿quieres invertir solo para hacerte rico si quieres? Usamos lo que me has dicho al principio. O para, además de hacerte rico, intentar que a otros también les vaya bien. Tío, te van a decir que quiere las dos cosas. Donde empieza la duda es, ¿pero cuánto rico me hago en A y cuánto rico me hago en B? ¿Cuánto tiempo tardo en hacerme rico en A y cuánto en B? ¿no? Y ahí es donde ya, bueno, pues espera, primero yo y luego los otros, ¿no? Y si le formulamos otra pregunta y es, ¿puedes montar una empresa y dar un pelotazo enorme en el corto plazo y ganar un montón de millones? ¿O montar una empresa que te acompañe el resto de tu vida aunque ganes menos, lo suficiente, qué crees que contestarían? Pues mira, si la gente es joven, yo también me doy cuenta de eso. Hasta los 40 probablemente es que tienes que subir, hay un libro muy bueno que se llama La segunda montaña. Tú en tu vida tienes tu primera montaña, que es, quiero llegar a ser exitoso de la manera tradicional en la que está entendido en Occidente. Un trabajo bueno, una familia estupenda, una casa buena y un coche genial. Cuando ya has subido esa montaña es donde puedes empezar a preguntarte, ¿me deja algo por el camino? Y creo que todos a una determinada edad, los hombres quizá más en los 50, ¿no? Esta crisis, nosotras quizá un poco antes con la menopausia, tal y cual, pero llegamos a... Sí, es que es verdad. De decir, espérate, frenazo. ¿Y ahora qué? Y ahora, como tenemos esta vida tan longeva, tenemos la oportunidad de subir nuestra segunda montaña en la que elegiríamos 200% la segunda. ¿No? Pero en tu momento vital, o sea, mis hijos, la primera, o sea, que me está encantando. Mis hijos, tenéis 5 hijos y me gustaría saber, para que vuestros hijos entiendan el valor del dinero y la importancia del propósito, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo se hace eso en casa? Sí. Pues mira, el valor del dinero Paco lo hace muy bien. Y les ha enseñado a ahorrar e invertir desde muy pequeñitos, muy pequeños. Entonces, en casa hacemos una vida lo más austera posible, ¿no? Porque les decimos, es que la vida te lleva a cualquier lado. Entonces, si tú te acostumbras a vivir con muy poco, es más rico, la frase Paco, es más rico el que menos necesita que el que más tiene. Entonces, han compartido habitación siempre, han compartido baño, o sea, esto es
cosas muy pequeñas, pero que van colocando tu cabeza. Entonces, Paco, desde que son pequeñitos, los reyes echan un dinero dentro de Cobas o antes Bestinver. Entonces, ellos ven cada año ese dinero lo que ha hecho y que al año siguiente vuelven a invertir. Y ahora, como ya son más mayores, para incentivarles les decía, bueno, si invertís 50 euros, yo pongo 50 más. Entonces tu rentabilidad ya es muy alta y así poco a poco ellos me he regalado a la tía no sé cuánto, 75. Bueno, me quedo con 25, pero vea de 50 papá que... Y eso es que se marca en la cabeza. O sea, tus pequeños me pueden explicar el interés compuesto, en qué consiste, ¿verdad? Bueno, te puedes imaginar cuando empezó Cobas, que tuvo pues una curva J de montar la cartera, que no hubo una rentabilidad tan... Mi hijo pequeño le decía a su padre, mira papá, dame el dinero de Cobas porque es que Cobas cada vez pierdo más. Había invertido 100 y tengo 60. Quiero sacar mi dinero, ¿no? ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 12, en aquel momento pues tenía 6 o 7. Sí, muy sí. Bien. Súper pequeños. Te iba a preguntar si había alguna anécdota donde notarais que habían interiorizado esta forma de pensar, pero entiendo que podrás tener muchas, porque esta me resulta curiosa. Sí, pues eso, enseguida, ¿no? Y cuando tú con muy pocos años aguantas un bache bursátil, entiendes el largo plazo muy bien y dices, bueno, es que este año me ha ido mal, pero fíjate, después 3 o 4... ¿Y tú crees que las nuevas generaciones consideran el mundo en el que quieren vivir y trabajan para eso? Se dice mucho, mi experiencia con mis hijos aún no es esa, pero es verdad que mi hijo mayor tiene 22, acaba de empezar a trabajar, no veo esa vocación tan... No la veo porque no tengo gente, a lo mejor aquí sí que veo trabajando mis compañeros de 28, 27, hay gente muy jovencita que sí que tiene mucha vocación, pero claro, lo que hacemos es muy específico y muy nicho, entonces si yo no salgo de aquí, me creo que sí. Lo que sí que creo es que esta nueva generación está preparada para vivir el mundo que les va a tocar vivir, que no nos tiene que preocupar tanto, oh, madre mía, el cambio climático tal, ellos se están preparando. Y a lo mejor esto de estar mega conectados, de necesitar inputs muy cortitos, es lo que les va a preparar al mundo que viene, ¿no? Y que a mí ya me cuesta entender porque vengo de otro mundo. Muy bien. Creo que están preparados. No sé si van a tener esa vocación tan bonita que nos gusta pensar. Bueno, pero seguramente sí que todo lo que haya que hacer serán capaces de llevarlo a cabo. ¿Serán ¿verdad? capaces? Muy bien. Sí. Oye, mira, en conversaciones con Daniel Prurán, él usa un binomio que a mí me resulta muy interesante y es que diferencia a las empresas entre dos tipos de empresas. Están las empresas extractivas y las constructivas. ¿Cómo interpretas tú esto? Jo, pues que sí. Pero esto es... Eso, mi hermano es arquitecto, construye casas, deja un legado. Yo hago temas financieros, igual no es tan evidente, ¿no? Pero bueno, sacándolo de ahí, es verdad eso, pero si tú miras las empresas grandes que cotizan y al final ves sus márgenes, no son tan grandes, ¿sabes? O sea, viven en un mundo de competencia muy extrema, cada vez mayor, cada vez más global. Entonces, el término este de que es extractiva 100%, bueno, claro, una de petrolera que está extrayendo, pues sí, pero luego distribuye y luego te lleva la electricidad a tu casa, ¿no? A ver, es como que a mí el mundo empresarial en general me merece mucho respeto porque veo que en este mundo global es tan difícil hacerte diferencial y crecer y generar empleos que es complicado. Entonces, creo que las empresas tienen el corazón de sus fundadores. Las empresas públicas, como no hay un fundador tan claro, tienen un corazón que es el propio mercado, que las hace muy difícil tener un fondo social, digamos, ¿no? O medioambiental. Y luego también te quería preguntar, supón por un momento que yo quiero montar un vehículo de inversión de impacto. ¿Cómo se arma una tesis? ¿Cómo tengo que comenzar a hacer esto? Pues bueno, lo primero que tienes que pensar es qué quieres cambiar. O sea, algo social tiene que tener una teoría del cambio en la que tú te sientas y dices, bueno, muy bien, este dinero que voy a levantar es porque quiero conseguir que, en nuestro caso, la mejora de los medios de vida de los colectivos vulnerables en España para el Fondo Español y en África para el Fondo Africano. Y luego ya viene todo lo difícil, pero como no tengas una misión clara, es que no tiene sentido armar nada, ¿no? Entonces vas como del problema que has detectado y tu fondo es un mecanismo para llegar a la solución, pero no es lo importante. El problema es el problema que quiero solucionar. Exacto. Y luego a ver qué voy consiguiendo, ¿no? Si de verdad con esto que me he montado en el medio funciona.
Ujú. Yo entiendo que estos vehículos también son vehículos que, como otros muchos, se financian, tenéis financiación externa y todo esto, ¿correcto? ¿No? Sí. ¿Qué variables son las que considera el banco a la hora de dar Total, financiación? pues busca lo que buscan todos. ¿Qué retorno va a tener mi fondo, no? En el fondo español, que es un fondo de private equity que tú me estabas preguntando antes, pues que estamos dando entre un 12 y un 15% de TIR. Es España, la economía va bien, las empresas pueden crecer. En África, que tenemos un fondo de deuda, de working capital, estamos apuntando a un 4 o 6%, o sea, la diferencia es grande. Entonces, ¿quién nos invierte aquí en España? Los bancos no. Nos invierte el Fondo Europeo de Inversiones, que tiene una vocación por desarrollar el impacto social. Family offices que, como nosotros, tienen una vocación social de origen y que esto les interesa. Algunas fundaciones que quieren meter sus reservas y su endowment en fondos de este tipo. O sea, son clientes todavía muy, muy concretos. No hemos llegado a la economía mainstream, al sector financiero, no estamos ahí aún. Y en África lo mismo, la Agencia de Cooperación Española es inversora, pues también fundaciones, también familias. Todavía no hay instituciones que en realidad en el Fondo Africano conseguimos que Mafre, que sí que tiene esa vocación como más social de origen con la Ramendi, le pareciera que el Fondo Africano era algo donde querían estar, pero no es lo habitual. En los families sí que al final, pues oye, en vez de invertir en bonos o en lo que sea, pues, toman Pues, esto por su compromiso, entiendo también, por el justo, alineamiento, ¿no? con la porque labor. quieren algo más, ¿no? Que su legado no sea solamente una rentabilidad, sino se hace con parte pequeñita del portfolio. Siempre es entre el 2 y el 10% como máximo, pero está muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el coste de capital del vehículo que tenéis en España? Bueno, nosotros nos financiamos con inversores que esperan ese retorno, ¿no? Entonces, para el fondo cerrado español es que no tenemos coste de capital, es que los inversores entran, nosotros facturamos una comisión de gestión y cuando salgamos, ahí es donde sí les vamos a dar todo el retorno. Rentabilidad. Claro. Y entonces, en el fondo de deuda es lo mismo. En realidad, es verdad que el fondo de deuda es un fondo abierto, pero no nos estamos apalancando, no nos estamos financiando en el mercado financiero tradicional. Estos son inversores a largo plazo como nosotros que piensan que van a ir creciendo sus ahorros a la vez que van consiguiendo esa transformación social. ¿Tiene sentido este tipo de vehículos plantearse el salir a bolsa? Sí, lo que pasa que esto es inversión a largo plazo. El mercado es muy cortoplacista. Entonces, lo que te puede ocurrir saliendo a bolsa es que los movimientos que quieran tener los inversores no acompañen a tus compañías, que hay que cuidarlas mucho y que necesitan mucho empujón. Si una empresa en España, más o menos para salir, son 2 o 3 años, te dicen a las escuelas de negocios, no 2 o 3 años, y ya, ¡bumba!, en África tardan más. Entonces, si tú estás en un mercado continuo, que la gente a los 6 meses se ha aburrido y ahora quiere invertir en meet, no meet de esta, o que luego no sé qué, no nos lo podemos permitir. Entonces, ahora mismo no, necesitamos que madure un poco el sector. Hasta aquí la primera parte del episodio. En la segunda parte, la intencionalidad y el trade-off en los proyectos de impacto, sus diferencias con los ESG, cuando el impacto no recae directamente sobre el beneficiario o la búsqueda de más impacto con menos recursos. Pues María Ángeles, cuéntame un poco sobre los 2 vehículos que tenéis ahora mismo activos, que el de España y el de África. ¿En qué tipo de proyectos invertís? ¿Qué capital tenéis invertido? ¿Qué objetivos tenéis? Cuéntame un poco. Pues sí, mira, el fondo español es un fondo que tiene 63 millones comprometidos ya y está cerrado. Entonces debemos tener invertidos ahora mismo pues cerca de 20 y están distribuidos en 4 compañías. Tenemos 2 ahora a punto de cerrar. Una que contamos siempre, que además ha ganado algún premio de Spain Cup, la Asociación de Private Equity Española. Se llama Scrubs y lo que ofrece es productos con descuentos muy grandes, productos de primeras marcas tipo desodorante de Rexona, pasta de dientes de Colgate y tal. Estas tiendas están en barrios donde después de haber hecho muchas entrevistas, que hicimos 400 antes de invertir, nos dimos cuenta que mucha de la clientela competía esta compra con el banco de alimentos y lo que esto les permitía es conseguir productos, y decía una mamá que es muy claro, quiero que mi hijo vaya al cole con barritas de Naturvali alguna vez, en lugar del yogur que me dan en el banco de alimentos que hoy toca piña y mañana toca no sé qué que no nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, ahí el impacto social es esta gente como que su capacidad de compra y de decisión es más grande, con lo cual es como dignificar un poco. Si quieres
la ayuda de lo que antes era el Banco de Alimentos, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a trabajar con ellos, creo que tenían 17 tiendas, este año van a terminar con 75, entramos con una facturación de 2 millones y pico, este año van a terminar en 25, está booming, ¿no? Y igual que esas hay 3 o 4 más en el portfolio. Y luego en África, una que me encanta porque la hemos incubado desde la fundación donde hacemos el capital más arriesgado, que hacían hornitos para que las mujeres en África, como cocinan dentro de su cabaña, la causa de mortalidad más grande en África es las enfermedades pulmonares, porque desde pequeñito estás respirando el humo de lo que queman queroseno, queman madera, tal. Bueno, pues estos hornillos se hacían con pellets que emitían mucha menos humo y tal. Bueno, estuvimos acompañando esta compañía pues 4 o 5 años desde la fundación, haciendo primero donaciones, luego préstamos, luego tal. Cuando empieza a facturar 4 millones de euros, están en Kenia, las invertimos desde el fondo, que es un fondo de deuda que te he dicho, de deuda privada de Working Capital, y esto debió ser cuando facturaban 4 millones, pues sería finales del 19, primeros del 20, están facturando 80 ya. En África. En África, pero claro, fíjate los años, ¿eh? O sea, 4 o 5 años primero desde la fundación, más o menos desde 2013-14 hasta llegar a 2024. O sea, el break-even de este tipo de proyectos evidentemente es... 4 o 5 años. Por eso utilizamos el vehículo de la fundación para acompañar esas primeras etapas y luego ya cuando ya es rentable a los fondos, porque en el fondo los fondos quieren craquear el sistema financiero. Queremos demostrar a los inversores con 2 vehículos que se puede hacer. Que hay rentabilidad, formas distintas de hacer las cosas, ¿no? Exacto, sí, sí. Y luego también hay una cuestión que puede resultar más o menos obvia, pero me gustaría que me dijeras cuál es la diferencia entre la inversión de impacto o el impacto y los ESG. Es muy grande porque tal y como se ha hecho, que se ha querido hacer además tan deprisa, el ESG se convirtió en una cosa de compliance. Tengo que hacer todo este listado, lo voy cumpliendo. Pero tan deprisa que primero pongo que lo he cumplido, luego ya veo si voy cambiando mi empresa para que se vaya apareciendo. O sea, y todo eso con unos costes que se ha querido que lo paguen las compañías, las empresas, cuando, como te decía al principio, las empresas tienen unos márgenes estrechos, no pueden ellas solas pagar toda esa transformación enorme, ¿no? De medio ambiente, social y tal. Entonces, bueno, pues esto estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Se están retrayendo ya los mercados, las compañías que han querido andar ese camino tan deprisa no son competitivas y hay un tema también de mercado. Nosotros no pagamos un poquito más porque el producto sea medioambientalmente sostenible. Hay un grupo de población que sí, pero no es masivo y en España menos. La cesta de la compra en España es muy apretadita. Entonces, si el mercado financiero te quiere empujar a eso, pero tu mercado de consumidor no quiere, tú eres la compañía que está ahí en el medio y no ha aguantado las presiones. Bueno, eso es lo que ha sido el ESG en estos años y ha sido muy interesante porque, de nuevo, hacía como un marco en el que la inversión de impacto que está debajo, la inversión de impacto, como te decía al principio, es intencional. No es que una empresa cualquiera se convierte a ESG, es una empresa que ha nacido para buscar en los barrios de pocos recursos la manera de que la gente no vaya al banco de alimentos, sino que consiga comprar algo, ¿no? Pues es que la diferencia es abismal. Para mí ahora, como dice Warren Buffett, va a bajar la marea del ESG y vamos a ver quién nadaba con bañador, ¿no? Sí. Nosotros. La inversión de impacto, porque no nos dejamos mover, no hicimos compliance, no hicimos nada, simplemente íbamos con nuestras orejeras de este es lo que queremos conseguir y estas son las empresas que nos van a llevar ahí. Es que al final la intencionalidad es muy distinto, porque a lo mejor el ESG lo que procura o lo que busca es minimizar el daño, vamos a decirlo así, y la intencionalidad del impacto positivo es hacer el bien, o sea, es generar un bien. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Totalmente. Hay otro aspecto sobre el que me gustaría también preguntarte que tiene que ver con la escalabilidad de los proyectos. Creo que es muy importante que sean proyectos escalables. Es fundamental, es que si no, nunca consigues el objetivo. El impacto es menor, ¿no? Total, claro. Aquí otra vez viene la paciencia. Si el negocio es bueno y está bien acompañado financieramente, va a acabar ocurriendo esa escala, ¿no? Pues mira, claro, en España los de Scrubs han tardado 3 años, en África hemos tardado 10, pero ya ocurre. Y cuando ya ocurre, tú hasta te puedes retirar como inversor de impacto, porque es que eso ya lo quiere comprar todo el mundo, ¿no? Una empresa que ha crecido y ha multiplicado los ingresos por el 100%, pues ya está, ¿no? Entonces... Value investing, puro y duro. Vale, es total, es total. Sí.
¿A mayor rentabilidad, mayor impacto? Debería ser, sí, ¿no? Este trade-off que es como el del sector todo el rato. En un momento, no desde el origen. O sea, lo que yo veo es las empresas que tienen un objetivo social son muy resilientes porque como su objetivo último es ese, te aguantan lo que les venga. No tienes normalmente un tío detrás que lo que quiera dar es un pelotazo y que en 3 años si no se pira. Tienes un tío que ha tenido una visión y que está ahí, dale, dale, dale. Entonces, pues eso, no hay trade-off. Hay estudios, María Ángeles, que reflejan que, que si el 10% de la población está firmemente convencido de algo, al final la mayor parte de la sociedad acaba adaptando esa convicción. A mí me gustaría saber si tú sientes que vas a contracorriente y si estás de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con esto, ¿no? Que los grandes cambios en la historia se han hecho con un grupo pequeño de personas con mucha determinación. No vamos contracorriente y volvemos a Adam Smith y su primer libro, ¿no? Y a lo que mueve a la humanidad. Hay un ejemplo muy bonito de este antropólogo nuestro tan famoso que ahora no me va a salir el nombre, pero estudiaron ahí en... ¿Dónde están las ruinas estas que están por Logroño? ¿Altamira? No. No. Más abajo, bueno, no Cantabria. importa. Da igual. ¿Qué ven? Que los restos de una niña con una parálisis cerebral de 12 años aparecen, ¿no? Junto con su resto de su tribu. ¿Qué hace si fuéramos un lobo para el hombre, ¿no? El hombre un lobo para el hombre. ¿Qué hace una manada de prehomínidos tirando de una niña con una parálisis cerebral hasta sus 12 años, ¿no? Es contraintuitivo. Bueno, pues eso ha sido verdad y lo que ha hecho evolucionar a la humanidad es no dejar a estos atrás e ir como en grupo y protegiéndonos, ¿no? Si eso es de verdad lo que nos mueve, no estoy yendo contracorriente, lo que estoy es intentando recordarnos que eso es lo que nos ha hecho grandes y que sigamos por ahí, porque si no vamos a paralizar el desarrollo y el progreso. No, y a mí hay una cosa respecto a lo que dices que no sé si decirme preocupa. Atapuerca. Atapuerca. Los dos nos salía el alta, yo estaba como tú. No, y te iba a comentar que yo hay algo que también me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque sí que veo determinados movimientos. Por ejemplo, hace un par de años la empresa Target en Estados Unidos que realmente apostó por que sus empleados, sobre todo apostó por la diversidad entre sus empleados, ¿no? O incluso Larry Fink, mítico, fue uno de los principales impulsores de los ESG hace también unos años, agrupó a las principales corporaciones a nivel mundial para crear corporaciones con mayor compromiso, pero tanto en Target como si miras el tema de Larry Fink y BlackRock, te das cuenta de que parece que están reculando. ¿Por qué esto? Están reculando, pues es un poco lo que yo te decía al principio. Y esto me lo explicó muy bien el profesor Yunus. Cuando una empresa nace con una misión... Perdóname, es que me intimida que hables de Yunus, que es Premio Nobel de la Paz. ¿Tú sabes las colas que me he hecho yo en Londres para esperarle cuando salía de los sitios para interpelarle? Y luego ya cuando conseguimos un acuerdo de colaboración con él fue más fácil. Tiene pero que ser increíble. Es increíble. Que te he cortado. Y tiene mucho más, es más accesible de lo que tú piensas. Vamos, sí. Me acuerdo de ir a unas charlas en París, que además estaba la reina nuestra... Y el hombre luego se sentaba en un pupitrillo ahí, porque era una universidad, y yo es que me iba a su lado a hacerle estas preguntas, ¿no? Y él me decía, en aquel momento yo preguntaba al revés, ¿cómo haces que un proyecto filantrópico sea rentable? Y me dijo, nunca, nunca, porque la cultura y la visión y la misión de ese proyecto es la filantropía. Monta un negocio al lado y que ese negocio sea el que genere empleo para esta gente que está haciendo algo filantrópico, ¿no? Y con las empresas es al revés. Tú quieres que empresas cotizadas que se mueren por su cotización diaria, gasten parte de sus ingresos en hacer una transformación ESG a toda velocidad, cambien su cultura empresarial. O sea, es que esto necesita mucho tiempo. O sea, lo que yo creo es que han querido correr tanto que no se puede hacer tan deprisa. Entonces, esto que ha generado ineficiencias y bajas productividades en las empresas que se han puesto, venga, que sí que lo hacemos, en un mercado último de consumidores que no está valorando eso por mucho que se diga, y con un sector financiero que lo empuja, pero no está todo acompasado. Hoy por hoy no notes tú que el mercado esté valorando eso. Me refiero a los clientes, usuarios, o hoy por hoy no, ¿verdad? Mira, acuérdate cuando nos subieron la electricidad, ¿qué pasó en este país? Sí. Se tiró la gente a la calle. ¿Pero no quieres energía verde? La energía verde hoy es más cara. Pues si la quieres, págala. Pero no puedes estar diciendo, quiero hacer una transformación verde, pero el día que me suben la factura, ¿sabes? Entonces hay que esperar.
Los cambios estos es que llevan una generación a lo mejor Sí. y no tenemos la paciencia. Bueno, pues a ver si lo que hablábamos antes, estas nuevas generaciones vienen con un miramiento distinto, ¿verdad? Justo, y están dispuestos a renunciar a alguna cosa. También es cierto que el ser humano, hasta que no nos aprieta, hasta que no nos llega el agua al cuello, ¿verdad? Somos así, ¿no? Pero bueno. Oye, me senté con Miquel Echavarren de Colliers y me dejó una pregunta para ti y voy a aprovechar ahora para hacértela. Y es que a Miquel le gustaría que me hablaras de algún proyecto en concreto de impacto que sea relevante, a ser posible del ámbito inmobiliario. No sé si es muy complicado. No. Os ¿Sí? cuento porque estamos justo ahora valorando ¿Ah, sí? una. Bueno, hacemos dos cosas que te las puedo contar que son un poco diferentes, pero son del ámbito inmobiliario igual, ¿no? Estamos apoyando un proyecto que se llama Primero H, que es la primera Socimi que salió a bolsa, Socimi Social. Entonces, ¿su modelo de negocio cuál es? Tenemos un problema de sinhogarismo en España que cuesta a la administración entre 300 y 400 millones al año. Estas cosas que pasan en invierno, que sabemos que hay en la estación de Príncipe Pío, pues alojan a gente que no se muera de frío. Todo esto tiene ese coste para el Estado más o menos. Y esto se hace a través de algunas asociaciones que ponen pisos de acogida y tienen allá gente acogida, que su misión última es la reinserción. Entonces, esta asociación que se llamaba RAIS hace años, Fundación RAIS, ahora se llama Primero H, lo que dice es: si tú consigues dar una solución habitacional permanente durante al menos un año, año y medio a las personas, su inserción sociolaboral es más fácil que si están en la calle yéndose de un recurso a otro y tal y cual. Entonces, pues se inventan. Vamos a ver si hay en España inversores que quieran tener un retorno quizá un poquito más bajo, un 1 o 2%. Nosotros lo garantizamos porque ya estamos dando soluciones habitacionales a esas personas, les garantizamos esos alquileres y vamos montando casas para probar nuestra tesis, ¿no? Bueno, pues llevan ya, pues que será 4 o 5 años haciendo esto, si no alguno más, y están probando su tesis y están funcionando. Entonces esto es que inversores de real estate quieran dejarse un pelín de la rentabilidad a corto plazo, porque luego cuando vendas los inmuebles, vete tú a saber la revalorización, igual recuperan todo de un golpe, ¿no? Para hacer un bien social, muy evidente, ¿no? Esta es muy fácil de entender. Estás sacando gente de la calle y le estás dando una solución y además tienes un 2% de rentabilidad. Vamos. Es directo. Me ha recordado mucho y me da mucha rabia que lo leí hace mucho tiempo. Hay un libro que se llama Impacto, no sé si lo has leído, Sí. que habla proyectos similar a este, porque en este caso él ponía el ejemplo de la reinserción social de los encarcelados. Y entonces esto tenía un coste enorme para el Estado y entonces había como 3 actores, 3 agentes, ¿no? El coste del Estado, luego una persona que tenía que invertir en apostar porque eso íbamos a ser capaces de mejorar la reinserción, y luego el que ejecutaba esa labor de formación o de lo que sea y estar encima de estar con los presos, ¿no? Creo que te hablo de memoria, me puedo equivocar, pero a lo mejor un 30% de los presos que salían luego volvían a la cárcel y aquí pasó a ser el 5 o el 6. Justo. Es algo así, ¿verdad? Es que este es de los primeros casos. La reinserción media es de 7 veces. O sea, volver a la cárcel vuelve 7 veces. Y ellos consiguieron que fueran 2 o 3, bueno, que son los ratios que tú has contado. Esto es muy parecido. O sea, claro. Lo que dice esta asociación es: con esto vamos a conseguir la reinserción mucho más rápido, con lo cual va a dejar de ser un coste para el Estado esta gente, van a convertirse en contribuyentes y bueno, lo están montando, tienen que dar el siguiente paso de convertirlo en un bono de impacto social, que es lo que cuenta Impact. Efectivamente. Sí. María Ángeles, invertir en impacto social no es solo números, ya lo has comentado y le estás poniendo muchos ejemplos. Hay historias de éxito, pero seguramente también hay algún fracaso. Entonces, ¿ha habido algún proyecto que te haya afectado especialmente o más de la cuenta y que me puedas contar? Mira, mucho. Cuando tenemos bastantes errores que contar, pero bueno, este fue muy duro porque emocionalmente yo tenía mucha conexión con la gente con la que lo hacía y me descubrió un lado de la filantropía que no me gustó nada. Entonces, nosotros cuando descubrimos la microfinanza empezamos a querer hacer algo diferente que no solo pura filantropía, ¿no? Para ver si era más sostenible todo lo que hemos hablado. Pues hicimos un proyecto de microfinanzas en Tanzania con una ONG española que conocíamos bien, bueno, no quiero dar muchos nombres, ¿no? Pero cuando vamos a ver aquel proyecto, las mujeres a las que estábamos microfinanciando, que teníamos ahí todas las cartillas
pues no existían. Y ese dinero nunca supimos dónde había ido una parte a las mujeres, otra vez no. Entonces fue como muy duro que el primer experimento que quisimos hacer con algo más sostenible, que no fuera la pura donación, no se convirtiera en una donación a estas mujeres, que habría sido maravilloso. Parte probablemente sí fue donación, sino que el dinero quedó no sabíamos dónde, ¿no? En manos de quién y tal. Entonces, eso fue duro porque era como, parece que hemos encontrado la manera y que la manera es peor todavía que lo que hacíamos antes. Oye, desde que comenzaste a ahora, no sé si hay algo que harías diferente o ha habido algún aprendizaje en este tiempo que sea a día de hoy clave y que valores mucho. Pues mira, toda la época filantrópica en la que te crees alguien, esa la quiero borrar. ¿Sabes? El de tú decidir cosas, o sea, es como que no, que necesita esta gente que nos lo digan y vamos a intentar apoyar en lo que ellos necesitan, ¿no? A ver, que es filantropía y que es muy bonito y que es muy necesaria, pero tiene que ser del beneficiario hacia ti, el que manda es el beneficiario, no tú. Y no que yo voy a decidir que esto es lo bueno, ¿no? Y yo como yo tengo la financiación y yo soy la que tal, pues te digo, es un poco igual. Pero eso, cuando es tu cliente, al final lo tienes que respetar porque es tu negocio. Cuando es tu beneficiario, es que es una relación que está mal desde el origen. Y toda esa época, no sé por qué, me da mucha pena haberme sentido como tan... No, encima me sentía fenomenal. Qué bien lo hago, soy estupenda, tal. Tiene que ver con lo que hablabas antes del bottom-up y del top-down, ¿no? Total. Es esa la diferencia, ¿no? Total. Muy bien. Antes has dicho una frase que me ha apuntado aquí. Y dice, las empresas tienen el corazón de su fundador. Esa ha sido una frase tuya. Bien. Yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Digo, yo siento a fundadores que realmente tienen un propósito y un compromiso y eso luego tú lo ves en la compañía y ves que es la realidad, ¿no? Esto en una empresa que a día de hoy no lo tenga, se puede hacer y sobre todo en una gran corporación esto puede llegar a hacerse. ¿Tú qué crees? Pues es que las presiones que hay ahora hacen que no se pueda. Volvemos un poco a lo mismo. Si tus clientes finales no están valorando que tú quieras hacer esa transformación, es que no lo vas a poder hacer, es que no te van a dejar. ¿Sabes? Porque es que el cliente es el que manda al final, ¿no? Y yo estoy sirviendo a un cliente. Si mi cliente, por mucho que yo quiero dar el salto cuántico de es que te voy a volver a hacer las chaquetas solo con algodón orgánico, fair trade y no sé qué, no sé cuántos, y tú no las vas a comprar porque van a ser un 25% más caras, da igual lo que quiera hacer la empresa, es que no va a poder. Entonces yo creo mucho más en los cambios de la mano invisible del mercado, que de verdad estas nuevas generaciones digan, es que solo quiero esto y lo demás no lo pienso comprar. Sabes que te escuché y me da mucha rabia no recordar el nombre del libro porque recomendaste o hiciste referencia a un libro que me compré y lo tengo en casa, no he podido leerlo todavía, en el que decías que te gustó una reflexión de ese libro en el que el autor decía, si tú no eres esto, no tienes por qué demostrarlo, no tienes por qué pretender ser una empresa con propósito si no lo tienes, no hay nada malo en ello, ¿no? Claro, es mucho mejor presentarte como eres, pero porque además, tú lo has dicho muy bien, y yo lo digo mucho aquí, transpiramos lo que somos y ya está. Entonces, o andamos lo que hablamos o da igual, que lo que hablemos si no lo estamos andando es que no va a ocurrir. Pero no sé, es que últimamente leo tantas cosas, ¿quién lo dijo tan claro, no? De que cuál de los libros que me he leído últimamente sería. En todo caso, yo creo que uno de los mayores errores que se pueden cometer es basar todo esto en la comunicación, el marketing y el querer pretender mostrar algo donde realmente no hay, ¿no? No, totalmente. María Ángeles, ¿qué te ha enseñado la filantropía sobre la naturaleza humana? Bueno, es que creo que somos intrínsecamente filántropos, por lo que te contaba, ¿no? Si ya los prehomínidos tiraban de los que se quedaban atrás, nosotros creo que nacemos con esa vocación de servicio al otro. Y que, pues, que la rapidez, el mundo, no sé qué, te hace olvidarte de ese propósito, pero es que la humanidad funciona así, ¿no? Si están bien entrelazados, si estamos así, y está el proverbio este africano tan bonito que es, ¿quieres ir deprisa? Vete solo. ¿Quieres ir lejos? Vete con otros.
queremos ir lejos, vamos a vivir 100 años, tú vivirás 100 años ya. Pues tío, tienes que ir lejos, no puedes ir aquí rápido, que no. Sí, está claro. Entonces me ha enseñado eso. ¿Sabes? Te estoy escuchando y te voy a confesar algo. Hablando con María, de tu equipo, también le hice una consulta, ¿no? De, oye, entre Francisco y María Ángeles, tal. Dice, si en realidad piensan igual. Dice, la diferencia es que María no para un momento, está siempre activa, siempre haciendo cosas, siempre no sé qué, y es que es evidente que es tal cual, ¿no? Hiperactividad no tratada. Sí. Es así, ¿no? Pero bueno. Oye, más de 30 años de carrera, ¿qué dudas tienes ahora? ¿Qué preguntas tienes? Siempre me pregunto si lo que hago se podría hacer mejor. ¿Lo que hacemos se podría mejorar? ¿Podríamos tener más impacto con menos recursos? Para mí eso es recurrente. Podríamos tener más impacto con menos recursos. Es interesante. Muy lean esto. Claro, pero es como tenemos ya pocos, pues a veces con esto poco podemos estirar más el chicle. La ley de Pareto a al rajatabla. máximo, que con el 20% lleguemos al 80%. Muy bien. María Ángeles, si pudieras escribir una carta a tus nietos explicándole lo que realmente importa en la vida, ¿qué le dirías? A ver, el que yerra en el casar no tiene donde más errar. Entonces, es que es un poco, pero no solo en el casar en general, con qué gente quiero hacer, cómo hago. Como mi punto de partida es, no hacemos solos, hacemos con los demás, elige bien con quién quieres andar este camino en tu vida, ¿no? Si eliges bien la gente con la que vas a andar el camino, vas a llegar a sitios buenos. Si te equivocas eligiendo, y te puedes equivocar eligiendo los valores de la compañía donde trabajo, eligiendo voy a seguir las ideas de este compañero de trabajo o de este youtuber que me cuenta, ¿no? Elige bien dónde quieres llegar, entonces con quién puedo ir. Obviamente cuál sea tu pareja también es muy importante, ¿no? Pero ¿qué grupito de gente es con la que quiero yo llegar a esto donde quiero llegar? Para mí eso es lo más importante. Y siempre acompañado. Sí, por mucho que seas muy individual, mira, mi cosa con las redes ahora es siempre una persona antes que una serie. Antes que me llamo mi amiga tal, qué pereza, me quedo en casa viendo una serie. No. Vete con tu amiga, que la serie va a estar ahí mañana, pasado, tu amiga, no en este momento, ¿no? Pues es eso un poco. Muy bien. María Ángeles, me gusta pedir siempre una recomendación de lectura a los protagonistas. Creo que ya me he apuntado un par de libros, pero sí, lo voy a hacer igualmente. ¿Alguna recomendación de lectura? Pues mira, me ha gustado mucho, último que acabo de leer hace nada, bueno, dos. Un libro de una chica que se llama Tory Burch, creo que es apellida, que es Financial Feminism. Quítalo de Feminism. La tía te enseña fenomenal a empezar a ahorrar y a invertir. Incluso si eres una persona que hoy día estás con deudas, ¿no? Ese es chulo porque es muy financiero. Y luego, es que hay muchos, pero por ejemplo, How Asia Works, cómo trabaja Asia. Ese me ha gustado porque te da una visión de cómo se genera el desarrollo en los países menos desarrollados, muy práctica. Y estudia mucho el sudeste asiático, que es donde ha ocurrido eso más cercano, ¿no? Eso ha ocurrido en los últimos 50 años. Lo último que tenemos en Europa es de hace más de 150. Pues esto te enseña muy bien cómo el ahorro, el emprendimiento y la inversión es lo que saca a los países de la pobreza. No hay que inventarse cosas nuevas, ¿no? Es que hay muchos. Luego está que yo no entiendo mucho de la IA y todo esto, y me he leído IA Superpowers de Kai-Fu Lee, que es un chino que abrió Google en China, le cerraron Google en China, y ha predecía en el 2018-19, que es cuando escribe el libro, el DeepSeek. Entonces es muy divertido leer cómo el tío te dice, vamos a llegar ahí antes, ¿no? O más baratos, y ya están ahí. Bueno, ya están ahí. Bueno, pues tomaré buena nota, os he dado muy buenas recomendaciones y habrá que seguir tu consejo. Sí. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Súper. Me ha encantado hablar contigo. Es que tú entiendes lo que hacemos muy bien. Es que, bueno, claro, pues, porque te gusta y se nota. Te agradezco muchísimo tu tiempo, María Ángeles. Ha sido un placer. Yo a ti la oportunidad, Rodrigo, y nos vemos pronto, ¿eh? Sí. Voy a intentar ser conciso. La inversión de impacto crece año tras año, tanto en volumen de inversión como en número de vehículos. El modelo, sin estar en el mainstream de inversión ni en los circuitos financieros tradicionales, funciona y tiene su perfil inversor.
Las empresas que incorporan el propósito y el impacto en el ADN son más resilientes. Sus objetivos trascienden lo puramente económico, sin olvidar lo puramente económico. La prosperidad no siempre implica crecimiento y viceversa. El crecimiento se entiende mejor si es a largo plazo y compartido. Las generaciones del tío Gilito y el señor Barnes se hacen mayores. Es probable que sin darnos cuenta y a lo bajini, las cosas estén cambiando. De momento, hay empresas que funcionan y hacen las cosas de otra manera.